bueno, hechas todas las presentaciones y recordatorios y demás, vamos a arrancar con este anuario del año 2022, en el cual hemos 14 puntos, ¿no? Son 14 ítems que hemos marcado. 14. Sí, 14. Y vamos a arrancar inicialmente, y tenemos imágenes para todos y cada uno de estos ítems, por el 20 de febrero. ¿Qué ocurrió el 20 de febrero? Se jugó el All-Star Game de la NBA, bien, en Cleveland, que fue un All-Star Game un tanto particular porque se dieron cita, obviamente los que están vivos. Claro, sí, bueno. Bien, los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, que fueron reelegidos en este último año y poco más. Bien, ahí vemos algunos casos: Larry Bird, David Boucher, un histórico jugador de los New York Knicks, ya físicamente desaparecido, Kevin Durant. Bueno, hay un montón de jugadores que participaron de esa celebración y que estuvieron en ese fin de semana de las estrellas en Cleveland. Y eso fue y se hizo el 20 de agosto. Ahí vemos la imagen justamente de Paul Pierce. Febrero. De febrero, perdón. De febrero. Sí, All-Star, que tuvo como MVP a Stephen Curry otra vez. También, bueno, me parece que nos dejó este evento una de las imágenes del año, que fue ni más ni menos que ese cruce entre LeBron y Jordan, donde me parece que, como siempre, está también esa discusión de, bueno, quién es el mejor de todos los tiempos. Poder tenernos ahí en vivo a los dos juntos, me parece que fue una de las imágenes quizás más destacadas, por lo menos de la NBA en este año. Así es, ahí vemos justamente la imagen de Jerry Lucas, uno de los jugadores importantes en las primeras 2 décadas, bien, de la historia de la NBA. El alemán Dirk Nowitzki, también otro de los elegidos dentro de los 75 mejores de todos los tiempos. Tim Duncan. Bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos para destacar como iniciar el 20 de febrero. Bien. Muy bien. Vamos con... Seguimos con seguimos. la segunda fecha, el segundo evento también destacado que tuvimos en este año, que fue al Sopron Basket como campeón de la Euroliga femenina, en este caso venciendo en la final al Fenerbahce, teniendo también a Gabby Williams como la MVP en este caso, en una final 60-55, un marcador que podríamos llegar a decir que llama la atención, sobre todo también teniendo en cuenta el nivel de las jugadoras que suele haber en la Euroliga, pero bueno, también como me parece que está bueno también esto también tenerlo un poquito como previa, teniendo en cuenta ya la próxima Euroliga que comienza, donde va a haber que estar atentos a lo que va a ser el Fenerbahce, que será ni más ni menos que el equipo posiblemente más poderoso de la Euroliga en el 2023, así que a estar muy atentos. Y me parece que esto de bueno, justamente destacar también al Fenerbahce como subcampeón de la Euroliga, teniendo en vista el año que viene, es importante. Sí, un Sopron húngaro que no solamente se quedó con el título de la Euroliga femenina, como lo estamos viendo y lo estamos compartiendo con nuestros oyentes. Ahí lo vemos a Satu Sabalí, bien, correcto, Sí, jugando sí. para Fenerbahce, sino que además, de hecho, lo hace como visitante, porque el Final Four de esta Euroliga femenina se disputó en Estambul. Y también tener en cuenta lo que vos bien decís, Fenerbahce, un gran candidato, visto y considerando que el Ekaterimburgo, el histórico super equipo que tiene o que ha tenido Europa en, creo yo, los últimos 20 años, bien, por la prohibición que tienen los equipos rusos, no va a poder competir a nivel continental. No solo el Ekaterimburgo no puede competir, sino que también ya Fenerbahce fichó a jugadoras como Breanne Stewart para la próxima temporada, así que por eso digo, así como ya tuvo una gran temporada en este 2022, hay que estar atentos a lo que se pueda llegar a hacer en el 2023. Así es. 13 días más tarde, hubo definición en nuestra liga femenina. Así es. Es, con nuevamente el Deportivo Berazategui como campeón, ganándole otra final Así a es. Corrientes Basket. Sí, bueno, se había replicado la final de el diciembre anterior, y también se dio un hecho histórico, ¿no? Donde Berazategui se convirtió en el primer tricampeón de la liga femenina, más allá de que es una liga que quizás no es tan no tiene tantos años hasta de existencia. Sin embargo, bueno, Berazategui logró este tricampeonato, bueno, como decíamos nosotros también, venciendo a Corrientes Basket en una final que se volvía a repetir con estos dos equipos también enfrentándose en la definición del campeonato. 55-39 fue el resultado final para Berazategui, teniendo también a Florencia Fernández como la MVP del torneo.
Así es, un Berazategui que en esta liga actual, bien, no está teniendo, obviamente, y por la migración de muchas de sus jugadoras, los mismos resultados que venía manteniendo en los últimos torneos, pero me parece que a la corta o a la larga va a terminar en la pelea nuevamente, no sé si para llegar a un título, pero va a estar dentro de los equipos principales conforme se vaya definiendo esta edición, la actual de la Liga Femenina. Lo que sí estamos viendo, recordemos, fue tricampeonato de Berazategui con la Flaca Fernández como MVP, jugadora más importante de la coronación. Que la rompió toda y la sigue rompiendo toda. Y la sigue rompiendo toda. Exactamente, exactamente. Bueno, pasamos al... Vamos a un ritmo importante. ¿Estamos yendo rápido? Estamos yendo rápido, estamos yendo rápido. Estamos yendo bastante rápido. También hay que tener en cuenta, y esto le contamos sobre todo a quien no está tan habituado bien a los calendarios, no solamente aquí en la Argentina, sino en todo el mundo referidos al básquet o relacionados al básquetbol, que la mayoría de los acontecimientos importantes se dan en la mitad del año. Porque, en la primera mitad. Sí, o en el medio del año, podemos decir, de mayo, bien, a septiembre, sí, que es donde se resuelven la mayoría de los títulos, ya sea los títulos de clubes, bien, los más importantes, Liga Nacional, NBA, Euroliga, bueno, todas las ligas internacionales, como los títulos de selecciones, bien, obviamente, Juegos Olímpicos, Mundiales, campeonatos continentales, que eso ahora en un ratito lo vamos también a repasar, y es por eso que no encontramos tantos highlights del año, ni en el principio del año ni en el final, porque es donde todavía las competencias de alguna manera se están desarrollando sin cuestiones netamente decisivas o definitorias. Bien, pasamos y ya metiéndonos en terreno de definición, al 21 de mayo. ¿Qué ocurrió el 21 de mayo? Se jugó la final de la Euroliga, bien, que nos deparó a un bicampeón. Después de muchísimo tiempo, la Euroliga tuvo un bicampeón, bien, pasó mucho tiempo para que hubiera un bicampeón, y fue el Anadolu Efes de Turquía en una final, a nivel táctico, creo yo, hermosa, para quienes gustan de lo que es el básquetbol, ya más a nivel conceptual y entienden este bendito deporte como un juego de ajedrez donde uno pone una pieza y el banco rival utiliza otro movimiento como para contrarrestarlo, pero que a nivel estético para el aficionado, digamos, promedio, o que intenta aprenderse a este deporte a través de la belleza de sus acciones, quizá no haya sido de lo más destacada de los últimos tiempos. Sin embargo, no le faltó para nada emoción a esta final que, como estamos observando en este momento, se jugó en el Stark Arena de Belgrado, donde habitualmente el Partizan de aquella ciudad disputa sus partidos como local en Euroliga. Bien, para un Real Madrid que, al margen de haber llegado como muy complicado, de hecho se le lesiona a Nigel Williams-Goss en la previa, no juega Carlos Alocén lesionado, bueno, tenía varias bajas, sobre todo en la posición de base, le logra arrebatar en la semifinal la ilusión al FC Barcelona, un Barcelona que llegaba como claro favorito para ganar esta Final Four o este torneo de Euroliga, bien, y luego se planta en la final frente a un Efes que había dejado no sin algunas complicaciones en el camino en la previa al Olympiacos de Grecia. Sí, que tuvo también un montón de condimentos, no solamente el partido puntualmente de la final, sino también, como vos comentabas, todo el camino de cada uno de los equipos para poder llegar a esta instancia, ¿no? En su momento era un Real Madrid que, bueno, quizás medio que lo daba ya por muerto, ¿no? Bueno, queda eliminado, qué sé yo, quizás sin tantas chances o no chances tan claras, y de repente también termina metiendo ese batacazo como para de repente también meter esa sorpresa siendo uno de los protagonistas en la final. También una final que para cualquiera que no sea hincha de estos dos equipos habrá sido un partidazo. Ahora, te la regalo ser del Real en ese momento, o del Anadolu también, porque nada, es complicado también vivir un partido de este estilo. Parecido a lo que pasó con la final del Mundial de Fútbol, ¿no? Para el neutral fue un partidazo, nosotros casi nos morimos de un infarto
alguna enfermedad o algún accidente corolario en el momento. Ahí vemos la volcada de Chris Singleton para un Anadolu Efes que tuvo a quien tiene la pelota ahí, a Vasilije Micic como MVP, que había ganado el partido, de hecho, frente al Olympiacos con un triple en el último segundo para dejar afuera a los griegos, y que se hizo cargo de las últimas ofensivas, más allá de que, y lo debatimos, me acuerdo después aquí en la radio con Fede Toral y con Borsu, con Pablo Borsu, que a quien le mandamos un abrazo grande. Yo al menos creía que el MVP, por lo hecho, especialmente en la final, iba a ser el alemán Tibor Play, que ahí lo vemos convertir un doble clave sobre el cierre de aquel juego. Pero bueno, en definitiva, por lo hecho, tanto en la semifinal como en la final, el serbio Vasilije Micic fue coronado como MVP. Una final que ahí vemos justamente a Ergin Ataman con sus dos puños en alto, un festejo muy característico. Tuvo, creo yo, un cierre bastante erróneo de Real Madrid en cuanto a la gestión de la última ofensiva de Efes, porque no le daba el tiempo como para una réplica. Eso es algo que si tenés memoria, o aquellos quienes tienen memoria, vos no tenés memoria por la cara que me estás haciendo, se debatió bastante. Le pasó algo muy parecido el otro día frente a Mónaco por Euroliga a Real Madrid, que no tenía tiempo como para poder jugarse una ofensiva más, y sin embargo dejó que el rival pudiera tirar con solamente 2 o 3 segundos en el reloj para poder tener una réplica que en definitiva nunca llegó. Pero bueno, ahí hemos repasado la victoria y el bicampeonato del Anadolu Efes de Turquía en la Euroliga. Bueno, y si hablamos también de finales así muy apretadas, muy intensas en el marcador también, hay que hablar en este caso de Instituto, siendo campeón de la Liga Nacional en la 38ª edición de nuestra querida y tan golpeada Liga Nacional de Básquetbol. Bien. Uno de esos, y lo decíamos, uno de esos acontecimientos que vos no creías que iba a pasar este 2022. Claro, yo ya tengo como una especie de desfasaje de qué cosas pasaron este año, qué cosas pasaron el año anterior, cuáles en 2020, y así estamos con todos y cada uno de los años. Pero bueno, Instituto siendo campeón ante Quimsa, 85-84, teniendo también a Martín Cuello como el MVP de estas finales. Sí, unas finales que tuvieron muchísimos altos y bajos. Todo. Sí, muchísimos altos y bajos. Los dos se ganaron de visitante. Me parece que también, muchas veces con lo mucho que se habla también del nivel de la Liga Nacional y demás, me parece que fueron una de las finales posiblemente más lindas de, no sé, cuántos años, pero me parece que para cualquiera que quizás no sigue tan de cerca la Liga tan habitualmente como quizás lo hacemos nosotros, fue una de las finales más lindas, por lo menos para engancharse en estos 5 o 7 partidos. Nada, era una de las series quizás más lindas para justamente empezar a acercar un poquito más de gente al básquet. Sí, lo que sí ha tenido de bueno la Liga Nacional, al margen de la migración de muchos de sus jugadores principales, de una cantidad y calidad de extranjeros que me parece en los últimos años es bastante inferior a lo que se ha visto en otras temporadas, es que en las últimas 3 ediciones han ido hasta el partido límite. Bien, sí. En las últimas 3 ediciones han ido al partido límite, desde aquel 4-3 de San Lorenzo justamente frente a Instituto, pasando por el 3-2 de San Lorenzo frente a Quimsa, la temporada de la no burbuja, sí, digamos, que se jugó aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumada por este 3-2 de Instituto frente a Quimsa, con el agregado de haber sido como visitante. Bien, se habían ganado como visitante los dos en los primeros 4 partidos. Instituto tuvo la posibilidad de cerrarlo, sin embargo Quimsa obtuvo el 2-2 y ya yendo a Santiago del Estero, bien, con una gran actuación de Martín Cuello en ese último partido, es el equipo de Lucas Victorino quien se alza con la 38ª edición de nuestra Liga Nacional, y de esta manera la Liga tiene un nuevo campeón. Bien, el campeón defensor actualmente, sí, que es Instituto Atlético Central Córdoba. Fue la primera temporada de Lucas Victoriano como entrenador
fue la primera temporada, exactamente. La primera temporada. A ver, hoy tiene la posibilidad exactamente de coronarse por segunda vez, porque como bien nos sacó Tyson, bien Instituto y Quimsa estarán disputando hoy la Supercopa Argentina, como para de alguna manera darle un cierre al año, aunque, y esto obviamente me hago cargo yo, no creo que haya empezado nuestros dirigentes de la Liga Nacional poner a la Supercopa como un cierre de año, como un broche de oro. No, yo creo no. que no. Pero bueno, en definitiva se jugará hoy. Cosas que pasan. Exactamente. Bueno, 2 días más tarde, 2 días más tarde, hubo otro campeón, quizá él a nivel, bueno, a nivel franquicias, en definitiva es a nivel franquicias y a nivel básquetbol profesional, podemos decir, el campeón más importante que se otorga en todas las competencias de equipos no nacionales, digamos, ¿bien? De ligas nacionales. Y es el campeonato ganado por los Golden State Warriors frente a Boston Celtics con el 4-2 en la serie. Así es, sí, bueno, a ver, no solamente el hecho de ganar un título, sino que fue el cuarto título en 7 años para el equipo de Steve Kerr, también con un Stephen Curry destacando en prácticamente todos y cada uno de los partidos. Realmente fue, como decíamos también, una de las series, una de las series también más atractivas para los fanáticos de la NBA, teniendo también el condimento de a los Celtics nuevamente llegando a una final. Me parece que también era como de esas finales donde aquel que no es quizás tan seguidor del básquet de alguna manera también termina aprendiéndose a un partido, a la charla también acerca de cómo se jugó la noche anterior. Me parece que fue también uno de los momentos quizás más destacados. Me parece que también todos queríamos un séptimo partido, más obviamente aquellos que no somos hinchas de estos dos equipos, pero era tanto el show que nos estaban brindando como espectadores a nosotros que me parece que tranquilamente hubiéramos estado todos dispuestos a que hubiera un séptimo juego. Sí, un choque de estilos bastante contrapuesto, bien, porque Golden State Warriors mostró durante toda la temporada lo que ya le conocemos, una variedad de recursos ofensivos como quizá ningún equipo, no solamente en la NBA, sino en todo el básquetbol a nivel mundial. Y Boston Celtics, que hizo de la defensa, entiendo yo, el mayor de sus capitales, su activo más importante a la hora de competir, que venía ya desde el arranque, vienen esos playoffs con esa gran serie en el cual barrieron a Brooklyn Nets, de alguna manera en una forma ascendente, pero que más allá de eso tuvo sus momentos de incertidumbre, porque parecía haber tenido la serie perdida frente a Milwaukee Bucks y se la logró llevar. Parecía tener perdida la serie frente a Miami Heat y se la logró llevar. De visitante. Logró ganar el primer juego en Oakland de estas finales de la NBA y daba la impresión de que podía ser Boston el equipo que frenara a los de la Bahía. Sin embargo, me parece que el vendaval ofensivo de los de Steve Kerr y de un enorme Stephen Curry fue demasiado para los de, en aquel momento, aún Ime Udoka. Sí, que también teníamos, por un lado, uno de los equipos también con un talento joven, también eran una especie de jugadores que venían también como para una especie de rearmado, si se quiere, del equipo también. Y de otro lado también teníamos a los jugadores de aquellos viejos títulos, que ya nos quedaban medios viejos por el lado de Golden State, que nos terminaron también, bueno, como rememorando un poquito aquellos títulos del 2014, 15 y 17. Bueno, también con la vuelta de Klay Thompson, después de no haberlo tenido durante toda una temporada, me parece que fue también quizás uno de los condimentos más importantes que tuvo estas finales de la NBA. Sí, con un Jordan Poole que de alguna manera la temporada pasada es como que hace su aparición en las grandes ligas. En modo Splash Brother 3.0, ¿no? Porque ya es el pequeño Splash. Exacto. Y con un Andrew Wiggins, con una, yo creo ya valoración a nivel jugador de equipo importantísima. Sí, que de hecho también, quizás si nos remontamos a lo que había sido el All-Star, donde había sido también como, bueno, cuestionada porque su inclusión dentro de los equipos, bueno,
terminó también un poquito, me parece que revalidando también todo lo bueno que había hecho, por qué la elección y por qué también después finalmente su participación en este equipo campeón. Así es, una gran final, ¿eh? Tuvimos unos playoffs hermosos y la verdad que la final que se disputaron Golden State y Boston, recordemos, estamos viendo imágenes del último partido, el 16 de junio, el que consagró en definitiva en el TD Garden a los Golden State Warriors. Me parece que para los cultores del básquetbol ofensivo como para aquellos que creen que la defensa es la madre de todas las victorias, me parece que en este caso, en el caso de esta final, los dos han quedado plenamente satisfechos. Obviamente, ha quedado muchísimo más satisfecha la gente o los fanáticos de Golden State. Sin embargo, me parece que ha sido una temporada, sacando obviamente el no haber podido conseguir el título, soñada para un Boston Celtics que había arrancado con muchísimas dudas la temporada y que ya para enero, cerca del All-Star, es como que la nave se empezó a enderezar y después Udoka es como que terminó poniendo velocidad crucero, ya con los cambios hechos, de hecho, con el de Derrick White, me parece el más importante en los reservas, de alguna manera enderezaron la nave y partieron, como suele decir un viejo entrenador de fútbol aquí en la República Argentina. ¿Continuamos? Continuamos, muy bien. 3 días más tarde de esta final y exactamente, a ver, voy a sacar la cuenta. 19. Son 21 días más tarde, creo que son 22 en realidad, de aquella final de la Euroliga. Sí. El Real Madrid terminó como campeón de la Liga ACB de España. Le había ganado la semifinal de Euroliga a Barcelona, bien, con agonía, pero con muchísima justicia, y se terminó llevando la finalísima por 3-1 en el Wissing Center. Bien, reiteramos, aquellos problemas de base que marcábamos recién, con la ausencia, así se dice, de William Goss, bien, con Carlos Alocén lesionado, de hecho todavía no ha vuelto a jugar el zaragozano, pero con un Fabián Coser excelente desde la conducción y desde los tiros externos, con un Sergio Llull que a la hora de ponerse el overall en las finales siempre te va a dar algo, siempre va a rendir, con un Gavidec, como lo estamos viendo aquí, muy rendidor, más allá de la etapa que le da Nikola Mirotic, Carlito Ancelotti en las tribunas, observando al equipo en el cual sigue como entrenador, al menos hasta el momento, y con un Walter Tavares, como lo vemos ahí, plenamente dominador de la zona pintada. Fue 81-74 la victoria de Real Madrid en aquel 19 de junio y, como ya lo marcamos, el MVP fue para el caboverdiano Walter Tavares. Enorme dominio de la pintura a nivel defensivo y, como hemos marcado también en alguna oportunidad, ya empieza cada vez más a aportar cuestiones interesantes en ataque. No es solamente las caídas, no es solamente algún rebote con volcada incluida. Ya cada vez da más y más cosas Walter Tavares en el lado ofensivo de la cancha y obviamente a nivel defensivo sigue dominando no solamente Europa, sino no solamente España, bien digo, sino toda Europa. Sí, que de hecho también, si bien fue una final de Liga Española, tuvo prácticamente a todos los fanáticos del básquet acá en Argentina siguiendo, porque teníamos de un lado al señor de los bigotes, Nico Labrovítola, y de otro lado ya el regreso también de Gavidec, donde estábamos todos, me parece que bastante expectantes, más allá de quizás no tener algún equipo particular por el cual estuviéramos hinchando, queríamos, básicamente ver el triunfo de alguno de los argentinos. Así es. Un Real Madrid que en esa final fue conducido por su actual entrenador, Chus Mateo, quien era el segundo de Pablo Lasso. Ahí lo vemos a Pablo Lasso, abrazado con Sarunas Jasikevičius, que va a participar de los festejos de esta Liga Española y que, si la memoria no me falla, de hecho es la última vez que Pablo Lasso estuvo en ese estadio, en ese Wissing Center, ya que no ha vuelto. De acuerdo a sus propias palabras hace poquito en una entrevista, no ha vuelto ni siquiera a ver a Real Madrid.
¿Bien? Complicado. Y como viene en la mano, Sí, no. dudo que por un tiempo bastante largo vaya. Pero bueno, en definitiva, esas son cuestiones ya personales, si se quiere, y de índole particular y privada que no nos corresponde analizar demasiado, aunque es obvio que las conjeturas y las preguntas uno interiormente se las haga. Porque su salida fue de hecho bastante desprolija o poco clara, pero bueno, en definitiva ahí participó Pablo Lasso de las celebraciones de un Real Madrid campeón nuevamente, tomándose revancha de la liga anterior, que con ciertos protocolos y teniéndola que acortar bastante se había llevado Barcelona con un triunfo por 2-0, porque había sido una final al mejor de tres juegos. Sí. Bien, en este caso tomándose revancha el equipo de la capital española. Bien, bueno, y ahora pasamos ya después de una seguidilla de campeonatos a una que para mí cuenta como mala en este año. Sí, es mala, pero a su vez es inevitable, porque va a pasar para todos. Es inevitable, pero no deja de ser como mala, mínimamente. Como mala. Como mala. Okay. Cuenta como mala, ahí está. Es en este caso el retiro de Super después de 21 temporadas en la WNBA, una de las jugadoras emblema prácticamente de la liga. Cuando uno habla de la WNBA, o se le viene rápidamente esta cara a la cabeza. No, me parece que nadie puede llegar a pensar en Seattle sin pensar en Super. Estás al borde de las lágrimas. Al borde de las lágrimas. Sí. No, espera. Tal como la mascota la vemos ahí. Estás como la mascota más o menos compungida. La mía de ella porque chavo. Claro, que no se retire la mascota tampoco. La quedo acá. No, bueno, después de 21 temporadas, siendo la máxima asistidora histórica en la liga, la jugadora también con más partidos en la liga, con más victorias también conseguidas en la liga, que no son detalles menores. Pero bueno, lógicamente, si bien yo digo que no es una de las lindas noticias, es cierto que es inevitable el retiro de los y las jugadoras del deporte profesional, pero bueno, fue también el cierre de una carrera extraordinaria. Ya la temporada anterior, en esa segunda ronda donde se enfrentan Seattle contra Phoenix, Diana la despidió de ese último partido que jugó Super, pidiéndole un año más, arengando también a que todo el estadio le pidiera a su disputar una temporada más. Lo terminó haciendo, avisando ya de entrada que era la última y colgaba las zapatillas. Terminó cumpliéndolo. Y me parece que quizás también, como para destacar en este caso, es una de las cosas que ella quizás intentaba cumplir, que era esto de jugar el primer partido como el último y el último como el primero. La realidad es que si bien se despidió ya por una cuestión, entendemos también de la edad, lo hizo realmente como ella quería, jugando el último partido como el primero cuando era muy chiquitita. Así es, múltiple campeona en todos los niveles, y no solamente dentro de los Estados Unidos, es múltiple campeona mundial, olímpica, y me parece que también una de esas personalidades asignadas por el ejemplo, alguien a quien uno nunca le puede decir nada. Uno también entiende que en el básquetbol femenino hay muchísimos menos casos que en los varones, es verdad, bien, pero eso no le quita mérito, en definitiva. Es una de esas personalidades que incluso todo el ambiente deportivo de los Estados Unidos conoce. Es una de las figuras a las que se ha recurrido durante muchos años a la hora de avisos publicitarios, no de los que salen a las 4 de la madrugada, como el de Don Barredora de Homero. Digo, en el prime time, uno ve partidos de la NBA y ve la imagen de Suberd en un montón de marcas. Me parece que es una de esas figuras convocantes, no solamente por lo que brindan dentro o por lo que han brindado dentro de una cancha de básquetbol, sino también por el carisma que tienen consigo. Sí, me parece que también no es solo una cuestión de carisma, sino también quizás a veces correrse de ese lugar de que, bueno, el deportista solamente se tiene que ocupar de jugar al deporte que practica, sino que también ella, lo que quizás la diferencia de algunas otras estrellas también, es el hecho de haberse involucrado de lleno en cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Luchar por diferentes derechos o visibilizar también algunas situaciones que quizás no están
del todo correctas. Me parece que eso también la posiciona a ella en un lugar, como decías, no solamente de ejemplo, sino también de quizás ser la voz de mucha gente que no tiene la voz, o como suelen decir las jugadoras en la WNBA, esto de aprovechar la plataforma, ¿no? Esto de aprovechar ese lugar de visibilidad que tienen para empezar a mostrar algunas falencias que quizás pueden llegar a tener desde la propia liga o algunas cuestiones sociales y demás, pero me parece que es eso también una de las cosas por las que también uno la puede llegar a extrañar, además de lo deportivo. Claramente, claramente. Bueno, repasamos algunos numeritos de la carrera profesional de Sue Bird en la WNBA. 11,7 puntos de promedio, 2,5 rebotes, 5,6 asistencias en 580 partidos en la mejor liga de básquetbol femenino de este planeta. 13 veces convocada al Juego de las Estrellas. Es el récord absoluto. Exactamente, y 4 veces campeonas, siempre con Seattle Storm. Es uno de esos casos de jugadora de una sola camiseta. Sí, que de hecho son los 4 anillos que tiene la franquicia. Así es, así es. Bueno, 4 días después, creo yo, el acontecimiento más importante que ha tenido nuestro básquetbol en este año 2022, y posiblemente a veces es bastante complejo trasladar logros entre comillas individuales, y hay que hacer el entre comillas porque en definitiva ha formado parte de un equipo o de varios equipos, hacer la comparación de un logro individual con uno colectivo. Pero creo yo que después de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas, la inducción y el ingreso de Manu Ginóbili al Salón de la Fama, que se dio el 10 de septiembre pasado, si no es el momento más importante de la historia del básquetbol argentino, por ahí anda. Por ahí, pero por ahí anda. Muy cerquita. Sí, me parece que no solo fue, el reconocimiento de la inducción de Manu Ginóbili al Salón de la Fama, sino también coronar, como si fuese que hiciera falta, ¿no? Pero es coronar aún más al máximo nivel una carrera que nos hemos cansado de decir lo destacada que es, no solo desde los números, que quizás hasta uno podría llegar a decir que no fueron tan deslumbrantes, si lo compara con algún otro jugador. Me parece que de todas formas sería hasta injusto para Colmano esto de la comparación, pero una carrera brillante, no solo en la NBA, sino también junto con la selección argentina, porque de hecho es básicamente lo que se termina también premiando, sino toda la carrera del jugador. Manu también se encargó también de destacarlo, esto de decir, no solo fui un jugador de San Antonio Spurs, sino que también fui jugador de la selección argentina. Se encargó también de destacarlo, de mostrarlo y llevarlo también en sus zapatillas, donde pidió que por favor estuviese pintado el azul y blanco de la bandera argentina, con el 0-4 también, destacando lo que había sido aquel oro olímpico. Así que sí, sin duda, me parece que podría llegar a ser, no, es más, no recuerdo si puede haber otro, más allá de, obviamente del oro que ganó Argentina, el evento destacado del básquet argentino. No, me resulta bastante complejo de encontrar uno. Me parece que también es para todos, para una generación de personas, entre las cuales me incluyo ya con 45 años, tengo la misma edad que Ginóbili, dos meses y de poquito 45. más. Sí, tengo algo de Ginóbili, el año de nacimiento, nada más. Tenés cositas de claro, mano. Tengo cositas de mano. Me parece, no sé si la confirmación, el reconocimiento, pero el tanto tiempo nuestro, bien, de nuestra generación, de pensar en que todo aquello que veíamos una vez por semana, con algún video, en los programas de Adrián Paenza, lo mejor de la NBA, en alguna revista como Solo Básquet, en Bahía Blanca como Encestando y de tantas otras publicaciones, el encontrar a la NBA como inalcanzable, y cada vez que se nos aparecía la imagen en un texto, en una foto, en un video de alguna leyenda de la NBA, sentir esa sana envidia de la que habitualmente se habla. Y el tener a uno de los nuestros
bien, que nació de los mismos lugares y transitó las mismas canchas, y con esto estoy obviamente haciendo una figura porque Manu es un producto de la cantera de Bahía Blanca. Es de alguna manera la confirmación de que aquello que creíamos tan imposible o imposible no lo era tanto, que es recontra difícil, eso está fuera de toda discusión, pero que bueno, que para lograrlo por lo pronto hay que trabajarlo. Sí, casi vestido, ponele, si se quiere, de superhéroe a aquella persona que termina haciendo cosas que uno desde su lugar dice, no, esto es imposible, esto no se puede, y el tipo va y lo hace. A ver, no estamos diciendo que fue fácil, que no le costó nada lograr todo lo que logró, pero sí una persona que termina finalmente cumpliendo eso que para, como vos decís, muchos quizás de tu generación también, decían, no, esto no se puede, es casi imposible, ¿cómo un argentino va a llegar a la NBA? ¿Cómo va a triunfar en la NBA? ¿Cómo va a ser bueno? Y sin embargo acá lo tuvimos también como ejemplo a Manu, de todo eso de que pensábamos que no se podía, bueno, hizo todo eso. Y algo que también me dio cierto, no sé si curiosidad, si fue pensado de esa manera, o si fue una mera situación que coincidió como para darle aún más épica, es que fue el discurso final. Sí. Bien, lo cual, como broche o como cierre, es como que le da si se quiere, un grado de épica mayor. Desde la postura más termo, voy a decir que era el más destacado de la categoría, de la clase 2022. Entonces, por eso, para mí, fue el último en dar el discurso. Puede para ser. Mí, Elijo creer. Claro, Elijo creer, sí, claramente. Totalmente. Claramente. Bueno, el 11 de septiembre, un día después, sí. a otro nivel. No terminamos de festejar. Claro. Que volvimos a tener otra alegría. A otro nivel de lo que pasó el domingo, mucho más chico, eso está fuera de toda discusión. Pero la Argentina, es más, tendría que usar otra frase. A ver. Hoy se disputó un patronato Boca que tuvo en vilo a todo el país y estamos hablando de la AmeriCup. Claro. La puteé mucho a la colega, tengo que decir. La realidad es que la puteé mucho. Se lo había ganado. También es cierto que se lo había ganado. Bueno, en definitiva, el 11 de septiembre, y fuera de toda chicana y fuera de toda joda, la Argentina se consagró campeón de la AmeriCup, con aquella victoria 75-73 en Recife frente al local, frente, así se dice, a Brasil, con un Gaby Deck consagrado como jugador más valioso y que tuvo, me parece, mejor dicho, que no tuvo un solo bache en todo el torneo. Porque fue, más allá de lo que pueda haber aportado Facu Campazzo con su liderazgo, su juego, con lo que le dio como segundo comando Lea Volmar o con los triples de Nicola Provítola, pero me parece que el torneazo que brindó Gaby Deck, no solamente en ataque, sino también en defensa, una faceta en la cual constantemente se destaca, la verdad que no tuvo grietas el funcionamiento de Gaby, y un gran resultado, no solamente por obtener un título, uno de los títulos que en este nuevo formato de AmeriCup le faltaba al básquetbol argentino, sino que además marcó el inicio de la carrera de Pablo Prigioni como entrenador del seleccionado nacional tras la salida de Néstor García como coach principal de la selección. Sí, también un torneo que quizás fue como medio raro de encararlo, teniendo en cuenta quizás cómo había llegado a Argentina después de las últimas fechas de eliminatorias. También, bueno, con este pequeño conflicto, si se quiere, o la salida de un entrenador, la llegada rápida de su reemplazo también. Y era bueno, a ver, cómo encaramos este torneo, cómo cambiamos rápido el chip, que es una de las cosas que también se suele hablar bastante y que quizás también de alguna manera puede llegar a influir porque se está yendo tu entrenador, porque en el medio también empezaron a haber un montón de quizás rumores en el medio donde pueden llegar a tener algún tipo de influencia en, bueno, cómo uno también se predispone para ese torneo. Sin embargo, Argentina para mí tuvo un torneazo realmente con actuaciones también individuales enormes. Me parece también que quizás haber visto este nivel de Gaby Deck después de lo que había sido su última temporada prácticamente sin jugar,
fue una de las lindas noticias que tuvimos con este torneo. Exactamente, sí, un gran torneo de Gavidec. Algo para resaltar que muchas veces pasa, o se olvida, no es que pasa desapercibido, pero se olvida. Un Facu Campazzo que buscaba volver a la NBA en aquel momento, después terminó, como todos sabemos, firmando por Dallas Mavericks, pero que en parte arriesgó su carrera al jugar sin contrato, bien, porque jugó como jugador libre, cosa que no todo el mundo hace. No todo el mundo está dispuesto a jugar para la selección sin tener un contrato atrás que lo pueda avalar y en muchos casos hasta haciéndose cargo del seguro, etcétera. Bueno, el capitán de la selección dio una muestra más de su compromiso con el seleccionado jugando sin contrato de esta América, que como estamos viendo ahora lo ve victorioso y feliz al seleccionado argentino. Reiteramos, conducido por primera vez por Pablo Prigioni en aquel torneo en Recife, en Brasil. Torneo que estábamos repasando y que dio como victoriosa a la Argentina el 11 de septiembre pasado. Una semana después tuvimos el otro campeón continental más importante que tiene el básquetbol mundial, con una nueva consagración de España, en este caso, más allá de la victoria por 12 puntos frente a Francia en la final, que puede parecer corta, de hecho lo fue, porque por momentos fue un monólogo de los españoles frente a una Francia que no dio pie con bola, no porque no pudiera, sino porque básicamente España no lo dejó. Sí, también un torneo que tuvo varios condimentos, me parece, como para destacar en lo que fue todo el torneo particularmente, como fue el caso de Grecia con todos los antetocumbros, como se les suele decir, ¿no? Después, bueno, quizás uno puede llegar a hablar de quizás decepción o no, eso quedará a cuenta de cada uno, pero bueno, volvimos a ver también una gran final, en este caso, entre Francia y España, coronando otro título también para Francia, para España, perdón. Exactamente, con Sergio Scariolo manejando los hilos desde el banco, un gran estratega, posiblemente el mejor que haya hoy por hoy a nivel selecciones, y con Willy Hernán Gómez, el jugador de New Orleans Pelicans, como el MVP del torneo. Bien, así como le pasó a Facu Campazzo, un Willy Hernán Gómez que prácticamente no tiene aparición en la NBA, pero que defendiendo a su selección fue el más destacado en un torneo que tuvo, creo yo, y como pocas veces en los últimos años o en las últimas ediciones, quizá todas sus estrellas, bien, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic, Lauri Markkanen, que tuvo un gran campeonato con Finlandia. Bueno, estuvieron todos, Rudy Gobert para Francia, y sin embargo el bueno de Willy Hernán Gómez, consagrado el mejor jugador del torneo, más allá de que su hermano Juancho tuvo una gran final, porque terminó, si no me equivoco, el primer tiempo con 6 de 7 en triples, pero sin embargo su hermano fue el mejor jugador de la final, que se disputó en Berlín, en la Casa del Alba Berlín. Así es. Así es. Bueno, ese mismo día hubo otra consagración, sí. Exactamente. Sí, también un hecho histórico, si se quiere, porque tuvimos a Las Vegas Aces como campeón debutante en la WNBA, después de haber llegado ya también a las finales en 2 ocasiones. Terminaron, bueno, coronando su primer título también. Y me parece que no solo es para destacar, bueno, el hecho de el primer título de la franquicia, sino también el primer título de Becky Hammon en la WNBA, básicamente. El primer título también de Becky Hammon como entrenadora en jefe, y el primer título en el primer año que está junto con la franquicia de Las Vegas, después de haber anunciado su salida, si no recuerdo ya hace un año prácticamente, de San Antonio Spurs, para sumarse ya a lo que era este equipo de Las Vegas Aces, que tenía como único objetivo claramente el título, también, bueno, con una destacadísima A'ja Wilson, que en este caso no fue, o sea, sorpresivamente no fue A'ja Wilson la MVP de las finales, sino que fue Chelsea Gray, que uno podría llegar a decir, bueno, es una de las jugadoras más veteranas. Bueno, no importa cuántos años tenga ella ni cuántos años tenga en la liga, sino que la rompió de punta a punta en todos y cada uno de los encuentros que jugó. De hecho, también hubo un crecimiento notable de Chelsea Gray en lo que fueron las finales de la WNBA, en este caso frente a Connecticut, donde terminaron 3-1 esta serie, después de haber dejado en el camino
bueno, Phoenix Mercury, daba pena ese equipo, pobrecito. A Chicago Te salió también. la bronca. Daba pena. Por poco no me llaman a mí para jugar. Pero bueno, también, esto, Coronar me parece que quizás un año espectacular que tuvieron como equipo, también como franquicia y demás, así que uno de los destacados también de nuestro anuario. Así es, tengo que en algún momento, espero que la carrera periodística me lleve a estar frente a Becky Hammond y declararle mi amor incondicional a esa mujer. No me va a dar bola, obviamente. Pero vamos juntos. Lo tengo que hacer. Sí, en algún momento lo tengo que hacer. Muy bien. Nos quedan dos temitas para repasar, o dos highlights de este 2022 para repasar. Los dos tienen que ver con las chicas. Bien, y nos vamos al 1 de octubre, porque una vez más, y no podemos decir contra todos los pronósticos porque no para nada. Más bien todo lo contrario. Estados Unidos confirmó su condición de máximo candidato y obtuvo nuevamente la Copa del Mundo, en este caso en Sydney, con una final, creo yo, bastante lógica en el desarrollo, una victoria por 22 puntos frente a China, 83-61. Sí, que igual, ojo, por lo menos para mí no deja de ser sorpresivo el hecho de empezar a tener equipos orientales yendo al mano a mano en finales contra Estados Unidos. De hecho, también dejando una gran imagen, porque no son equipos que terminan siendo aplastados, más allá de que es Estados Unidos y enfrente tenés a la jugadora que mires va a ser la mejor en su puesto. Pero de todas formas, a ver, si terminaron reafirmando lo que sabemos que son. Yo recién decía, sorpresivamente no fue A'ja Wilson la MVP en las finales de la WNBA, pero sí lo fue en las finales del Mundial, justamente. Quizás un Mundial que por lo menos para mí me deja el sabor amargo de solamente dos equipos, ¿no? Siendo que cada vez en el masculino se empieza a agrandar un poquito más la cantidad de equipos que terminan participando, pero bueno, esperemos, según nos han dicho, es el último con solamente 2 equipos. Pero después también, quizás para destacar, una de las mejores actuaciones fue para Puerto Rico. Así que también un mundial sumamente destacado. Más allá del resultado, que quizás no nos sorprende tanto, no es tan sorpresivo y demás, pero bueno, reafirmar nuevamente el poderío de Estados Unidos a nivel mundial. El crecimiento también de China me parece una de las lindas noticias que quizás podemos llegar a tener en el básquet femenino de acá a futuro. Sí, y que me parece que, volviendo a lo que vos comentabas, el hecho de tener 12 equipos, y esto olvidándonos en esta charla, digo, ¿no? Que es claramente una actitud discriminadora, sí, bien, para con las chicas, porque ahí no hay equidad en cuanto a la cantidad. Digo, no acompaña las palabras, porque terminan siendo palabras de deseo de potenciar el básquetbol femenino. Porque para muchos de estos países, el no competir ante las potencias, sí, bien, lo que hace es justamente ampliar esa brecha, porque nunca tenés la posibilidad de medirte ante los mejores. Sí. Entonces, obviamente uno no pretende que, y vamos a poner el caso cercano, Argentina, por el solo hecho de ser una nación emergente, bien, en el básquetbol femenino, tenga su boleto garantizado a un mundial, ¿no? No pasa por ese lado. Pero obviamente que si son 12 los cupos, es mucho menor esa posibilidad que si hubiera 24, ni que hablar si hubiera 32. Bien, es mucho más complicado, muchísimo más complicado que, por ejemplo, para un Serbia, un Francia, hasta un Bosnia, que no tuvo un muy buen mundial, bien, pero que de alguna manera, y por el hecho de, por ejemplo, tener a Jonkel Jones, por eso traje el caso de Bosnia, obviamente que tiene otros recursos para poder llegar a un mundial o a un juego olímpico. Bueno, a equipos como la Argentina o como el mismo Puerto Rico se les hace muchísimo más difícil, se les hace mucho más cuesta arriba. Sí, que de hecho también me parece que es que merece por lo menos ser mencionado el hecho de que
así como estamos hablando de lo destacada que fue la participación de Puerto Rico, no nos olvidemos también que Puerto Rico entró prácticamente el último mes y fue a raíz de la sanción que se le impuso por parte de FIBA a la Federación Rusa de, bueno, no van a participar ustedes, por lo tanto entra el siguiente mejor clasificado. En ese entonces sí era Puerto Rico y terminó también. Quizás uno podría, a ver, uno puede llegar a decir, no, bueno, no hizo lo suficiente como para poder competir acá. Sin embargo, terminó siendo una de las sorpresas del torneo. Me parece que esto que vos mencionás también, terminás ni más ni menos que haciendo un toque más grande esta brecha que podemos llegar a tener los equipos latinos en comparación de los europeos, los orientales también. Así que nada, para destacar esto y me parece que también sirve para demostrar de que el básquet, incluso con todas las falencias que puede llegar a tener a nivel continental, puede llegar a ser competitivo. Último highlight del año, todo tuyo. Último. Sí, me pareció también importante sumarlo porque tuvo prácticamente a bueno, la WNBA, la NBA también, ambas ligas se habían sumado con esta campaña de el BG 42, que eran la insignia que tenían marcada en todos y cada uno de los parquets de ambas ligas, que era a raíz de, bueno, esto de pedir la liberación de Brittney Griner, que se entiende que había sido injustamente condenada, porque no solamente fue primero arrestada, después, bueno, quedó en prisión hasta esperar el juicio y su sanción también correspondiente, donde se le habían sentenciado 9 años de prisión por, si bien se entiende que era posesión de una sustancia supuestamente prohibida en Rusia, también se entiende que la cantidad que ella poseía al momento de su detención era de una pena de no más de 15 días y sin embargo ella terminó estando más de 200 días en prisión. Incluso también el último tiempo de su estadía en Rusia estuvo en una de las colonias que, según decían, eran como de las más peligrosas, donde menos se consideraban los derechos de las personas. Así que era también uno de los temas que tuvieron bastante preocupados a Estados Unidos y a todo el básquet en aquel país. Bueno, cerramos con una buena. Así es, cerramos con una buena. Bueno, se nos terminó el programa. Adiós, y nos tenemos que ir porque viene Triple CNX y hay Bien. gente que se tiene que ir de viaje. Claro, No es verdad. podemos extender. No somos nosotros, pero nos ponemos igual de felices. Exactamente. Bueno, feliz año, Ison. Felicidades. Felices. Feliz año. Hasta la próxima. Nos vemos no sé cuándo con el programa número 200, porque viene es el 200. Bien. Así que Vamos no sé con 200, quién. listo, Sí, capaz lo tenemos, no sé, el Divo Martín, no sé, algo que no. Está bien, ojo. Nunca sabemos. Bueno, gracias a todos, gente. Feliz año, que empiecen muy bien el 2023. Ahora viene Triple Ceneice con la actualidad del Club Atlético Boca Juniors en nuestra Liga Nacional. Y quédense en la continuidad de unocontronoweb.com. Gracias a todos. Sean felices, que es lo principal, lo primordial. Chau, chau.